Hola, bienvenidos a este algoritmo número 8. ¿Cómo están? Bueno, les voy a hablar a dos cámaras, Facebook, Instagram y YouTube. ¿Sí? Bueno, hoy es este algoritmo 8, un algoritmo de torsión de la identidad, muy grande de este receptor, porque, bueno, ahí están, ¿se escucha bien? Pueden ir diciéndome si se está escuchando bien. Bueno, como les decía, el número 8 de alguna manera nos habla de esta torsión, de esta identidad. Hoy es día 6 de mayo, ya entramos en el mes de mayo, el mes de la pregunta en el yo, ¿sí? Este ma, ¿no? Porque ¿por qué nosotros tenemos estos fonemas en cada una de las palabras que hemos ido conformando? Y dentro del fonema principal de este mes tenemos a ma, ¿sí? ¿Qué es la ma? ¿Qué es la ma? ¿Qué remite al inconsciente cuando nosotros decimos ma? ¿Sí? Es una de las primeras sílabas y de los primeros fonemas que nosotros aprendemos a decir y que también aprendemos a escuchar. Hay un libro muy interesante sobre el origen de las palabras y de los fonemas de Yvonne Bordelois, que habla justamente de este sonido ma, ¿sí? Y que tiene que ver con esta mamá, con este mamar, con esta instancia de conciencia que tenemos los mamíferos y que justamente van haciendo y van conformando lo que somos. El algoritmo anterior fue el del Día del Animal y del Día del Trabajo y bueno, fue la verdad que muy, muy interesante todo ese proceso que viví junto a ustedes. Pasaron cosas en la semana, el cachorrito, que de paso les agradezco públicamente que hayan compartido la imagen de nuestro cachorro que se había perdido el lunes pasado. Bueno, al día siguiente apareció sin vida, se había caído a un pozo con agua, ¿sí? ¿Por qué se los cuento? Bueno, primero porque los hice partícipe en este pedido de compartir la imagen para encontrarlo porque estaba perdido en un principio. Y segundo porque aquí hubo un algoritmo muy interesante para poder observar en este fallecimiento que ocurrió justo el Día del Animal, en el momento en donde yo me estaba replanteando mucho la dieta vegetariana. Y por eso les cuento un poco de esta torsión en la identidad, en donde todos vamos como asumiendo un costo por nuestras decisiones, así como les puse el post de ayer, pero también por nuestras no decisiones, ¿sí? Muchas veces la vida ya nos está mandando señales de que tenemos que hacer una torsión, de que tenemos que hacer un cambio, de que tenemos que hacer una mutación, pero nosotros, por algo que quiero que hablemos hoy, desoímos esos mensajes y desoímos esas anticipaciones que la vida nos va dando y nos va mostrando, ¿sí? ¿Cuál fue el antes y el después de esta ley física del desdoblamiento de los tiempos? Fue que al poder conocer que nosotros tenemos una parte ondulatoria y cuál es su función y cuál es su propósito, bueno, ahí ya nosotros ya hay una torsión muy grande ahí, ya no podemos hacernos los tontos, por lo menos, gracias Silvia, por lo menos ya cuando uno empieza a asumir la vida de otra manera. Imagínense en que cuando nosotros empezamos a hacer el proceso de el desdoblamiento, de asumir que tenemos una parte ondulatoria y empezar a desparasitarla si se quiere, ¿sí? Porque de alguna manera todo lo que nosotros hemos vivido en nuestro pasado como biografía personal hay que desparasitar. Todo lo que nos enseñaron en la escuela hay que desparasitar. Todo lo de nuestra familia, nuestro clan familiar y la referencia externa de nuestra sociedad hay que desparasitar. Y eso lleva un proceso, no es de un día para el otro. Por eso
muchas personas que empezaron a hacer el camino de darse cuenta de cómo operaba esta ley física, muchas abandonaron muy rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no continuaron con el proceso. ¿Por qué? Porque justamente implica no hacerse más el tonto con las decisiones, ¿sí? Algo a lo que estábamos muy, muy, muy acostumbrados y todavía lo estamos, ¿sí? Porque me incluyo con este episodio que tuve hace unos días en donde encontramos a nuestro cachorrito muerto, sin vida, de alguna manera tuvo sus mensajes de anticipación, mensajes que uno no quiso oír, no pudo oír o de alguna manera tenían que ser vividos para configurar o reconfigurar las identidades. En mi caso, una reconfiguración muy grande, por eso de paso les comento que vean la serie Si no te hubiese conocido de Netflix, porque ahí muestra clarito todo el bagaje que hace la identidad y la mente en pensar qué hubiera pasado si yo no hubiera dejado, por ejemplo, a mi cachorrito que salga afuera, ¿sí? Porque tenía 3 meses, porque era un caniche, porque había peligros, ¿sí? Peligros que uno no tuvo en cuenta, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a poder observarlo neutro, sin carga, sin juicio, sin decir, sin uno echarse estas culpas, ¿no? Como tenemos a veces, como esta adicción, ¿no? A echarnos las culpas y a salirnos de alguna manera y evadirnos, porque echarnos las culpas también es un aspecto de la evasión de la identidad. Ojo, es también un aspecto de la evasión de la identidad. Entonces, para hacer un proceso genuino, de conciencia, como estamos haciendo cada uno desde su lugar en el mundo, bueno, tenemos que tener en cuenta cuáles son estas distorsiones. Como les decía, una es esta mente automática, ¿sí? Esta mente automática que está todo el tiempo con nosotros, sobre todo si uno vive en una gran ciudad, mucho, mucho más, ¿sí? Tenemos que estar muy atentos de esta mente automática, que le podemos decir también mente analógica y le podemos decir a la mente no automática la mente digital, ¿sí? ¿Qué pasa con la mente automática? Es que nosotros estamos utilizándola para cada vez más cosas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Empiezan a sumársenos actividades que empezamos a tratar desde la misma mente, sin darnos cuenta. Entonces entramos en un automatismo que nos va quitando la sensibilidad, ¿sí? Entonces, estas muertes, estos acontecimientos que son pactos internos que hacemos en este desdoblamiento, nos van sensibilizando de nuevo, ¿sí? La mente automática hay que utilizarla con la mente sensible. ¿Por qué? Porque es la que me da la posibilidad de estar presente. Y sobre todo al femenino. Pónganse a observar a partir de hoy la cantidad de veces que tienen respuestas automáticas, ¿sí? Respuestas automáticas a sus hijos, respuestas automáticas a sus jefes, respuestas automáticas a sus amigos, ¿sí? Inclusive conductas automáticas, como llegar a la casa de una amiga y ponerte a chusmear de X situación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La empiezo a ver una vez, la empiezo a ver 2 veces, la empiezo a ver 3 veces y ahí me doy cuenta que estoy en un automatismo. ¿Por qué? Porque esa persona que está enfrente es la que me va a brindar a mí esa actualización de yo poder ver mi mente automática. Cuando nosotros podemos estar conscientes de esta mente automática, podemos empezar a ralentizar y a poner punto cero, ¿sí? A poner punto cero. Algo fundamental en los vínculos y fundamental a la hora de asumir el costo psicobiológico de nuestras decisiones. Porque lo estamos asumiendo. Porque aunque no decidamos, ya estamos decidiendo no decidir. Y eso abre justamente
una apertura temporal. Una apertura temporal en donde yo voy a ir viendo todo lo que va sucediendo. Respecto del algoritmo que vi con el fallecimiento de Poseidón, bueno, fueron varios. Justo ese día era el aniversario de muerte de mi abuelo materno, ¿sí? El 29 de abril. Al día siguiente, cumpleaños de mi madre. Entonces, retomo también un poquitito para los que fueron a hacer los talleres de antenas no vivas, que bueno, que creo que vamos a necesitar un súper taller de antenas no vivas dedicados a las mascotas, porque bueno, yo no soy la misma que fue a dar los talleres a México y a España y a Colombia y a Ecuador y bueno, y a los otros lugares. No soy la misma y bueno, y hubo mutaciones, sobre todo con esto de las mascotas y cómo ellas se prestan para que nosotros veamos todo lo que nos sobra, ¿sí? Todo lo que nos sobra. ¿Vieron que hoy me corté el pelo? De paso le mando un beso a la peluquería de los pies a la cabeza. Lucre, te mando un beso. Gracias por cortarme. Yo llegué ya con el pelo cortado porque, bueno, no, ya estaba en casa y ya agarré la tijera y hice tac, tac. Y bueno, y ella arregló un poco el desastre. Pero, ¿qué pasó ahí con ese acto de cortar el pelo? Pasó que a uno le sobran cosas, permanentemente le sobran cosas. Le sobran cosas en su casa y le sobran cosas en su identidad. Y le sobran cosas en su plano mental y en su algoritmo, ¿sí? Pero no nos damos cuenta de esas cosas que nos sobran hasta que alguien de otra frecuencia, como es un cachorrito, nos los muestra, ¿sí? Nos los muestra. Entonces, él se puso como antenita para que yo pueda ver un proceso de duelo que no había sido realizado desde esta ¿sí? Esta pregunta. Por eso inicio el mes de mayo visibilizando a la pregunta, visibilizando a la ma, porque díganme si a ustedes también no les pasa que han negado este aspecto femenino y han negado a esa ma en algún punto, ¿sí? Esa ma que tiene justamente a la pregunta nuestra, y que es fundamental para poder reconfigurar y hacer estas torsiones de identidad. Si nosotros no conectamos con la pregunta, no conectamos con la parte sensible, no podemos reconfigurar la identidad. Entonces, vamos a estar siempre colocando la información en el mismo algoritmo, ¿sí? En el mismo algoritmo. Entonces, ¿estoy peleada con mamá? Bueno, oportunidad para poder comenzar a vincularme, ¿sí? Estoy, no sé, enojada con ese aspecto femenino mío. Bueno, buenísima oportunidad para empezar a vincularme ahora en mayo, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que decir, ¿podría haber evitado lo de Poseidón? Sí y no. Sí y no. Sí y no. Sí. Si bien la película, la serie, si no te hubiera conocido, hace todo el recorrido de esta mente, ¿no? De que nosotros hacemos con la mente. Si yo no hubiera hecho esto, porque es lo primero cuando hay un incidente catastrófico en la familia, alguna muerte no esperada, alguna situación de enfermedad prematura, algún costo psicobiológico que una persona de nuestro clan familiar tiene que pagar, muy caro, muy caro. Entonces, uno dice, bueno, ¿y si no hubiera fumado, no? Tiene cáncer de pulmones o de garganta. ¿Y si no hubiera fumado, no? Se suicidó. ¿Y si yo la hubiese acompañado y hubiese estado más cerca de esa persona, no? Un montón de lugares por donde anda la mente en esos momentos de tanto dolor, buscando salida a esa sensación tan incómoda de asumir el desapego, ¿sí?
Si hay algo que voy a derivar todo este mes de mayo es el desapego, ¿sí? Es el desapego y lo incómodo que es asumir que estamos solos, que hay una ilusión en esas compañías que nosotros tenemos todos los días y que son provisorias, que están por un tiempo determinado, ¿sí? Bien. Bueno, otro algoritmo que vi con la muerte de Poseidón, vi muchos más, pero bueno, en este espacio que es muy público, por ahí no me siento muy cómoda de compartirlo. Pero bueno, el nombre lo eligieron los chicos, los niños, y bueno, y Poseidón, estuve buscando ayer, si bien, bueno, conozco la mitología, habían detalles que no los tenía respecto de la mitología sobre el dios Poseidón. Y miren lo que encontré acá, dice. Poseidón es uno de los principales dioses del panteón clásico, junto a Zeus y Hades. Poseidón tomó parte en el reparto de las áreas de influencia de los dioses del universo, correspondiéndole el gobierno de las aguas marinas y subterráneas. Él murió en un pozo de agua, en un pozo que se fue llenando por la lluvia suave, ¿sí? La lluvia lenta, otra cosa que no tenemos en cuenta. Generalmente esperamos las tormentas y nos dan miedo las tormentas y nos dan miedo como los vendavales, sobre todo en esta zona subtropical que es en la que estoy viviendo ahora, en donde, bueno, hay tormentas muy fuertes. Pero esa lluvia suave, nunca pensé que iba a ser tan profunda y que se iba a llevar la vida de Poseidón. Porque esa lluvia, esa garúa, fue llenando un pozo que no tenía agua y no nos dimos cuenta. Y ese pozo tenía un palo, ¿sí? De un andamio que estaba en la construcción de la casa. Entonces se fue llenando y él hizo así, tuc, y cayó paradito y falleció al instante. Entonces, esta coincidencia con su nombre y esta coincidencia con este algoritmo, ¿no? Que no es una coincidencia, que no es una casualidad, por favor, no lo veamos desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque lo vamos a seguir poniendo en el algoritmo del pensamiento mágico y del pensamiento mitológico, que es un poco lo que hemos alimentado durante estos últimos 2000 años, 2500 años, yo diría, ¿sí? Entonces, no, acá hay un algoritmo, acá hay una repetición, acá hay una información que se desdobla y se desdobló para Poseidón y tenía que ver con lo que me estaba sobrando de mi identidad, pero yo no me estaba dando cuenta, ¿sí? Miren qué interesante lo del nacimiento e infancia, dice. Poseidón es, por tanto, el señor de los mares y los océanos. Dada la importancia que el mar tuvo para la cultura griega, resulta comprensible que Poseidón fuese considerado como una de las divinidades más poderosas a las que los hombres debían rendir culto si deseaban que sus viajes y empresas marinas tuvieran un final feliz. Acá hay una parte que dice que el padre de Poseidón era Cronos y que Cronos se devoraba a todos sus hijos, ¿sí? Hay dos versiones. Hay una en donde Poseidón llega a la adultez y es esa figura que nosotros tenemos con el tridente, ¿sí? Que fíjense que después, ¿quién agarra el tridente? ¿En qué cultura se agarra el tridente? ¿No? En la judeocristiana. Se agarra otra figura, ¿no? La polaridad del bien, que sería el diablo, es el que agarra el tridente, ¿no? Entonces, ¿y qué es el diablo para nuestro inconsciente? Es la sombra, es todo lo que nosotros no estamos pudiendo ver de nosotros mismos, lo que justamente les decía, ¿no? Miren, sobra, sombra, ¿sí? Lo que me sobra es la sombra, lo que no estoy viendo. Y lo que no estoy viendo, ¿por qué no veo? Porque lógicamente no puedo ver todo, no puedo ver, por ejemplo, ese momento en donde falleció mi abuelo materno, en donde mi mamá tenía 2 años. No lo puedo ver, no lo pude ver yo, no lo pudo ver mi mamá,
y no lo pudimos ver muchos del árbol transgeneracional, pero sí lo pude sentir el día 30 de abril, que es cuando descubro sin vida a Poseidón, ¿sí? Entonces, uno empieza a ver el algoritmo completo de su propia existencia y de la existencia de los demás, pero para eso hay que animarse a ver, ¿sí? Hay que animarse a ver, y bueno, y por eso estamos haciendo este proceso de conciencia psicobiológica, de conciencia de cómo opera el desdoblamiento, y tratando de acompañar a las otras personas que vienen y que no pueden ver su sombra con nosotros, ¿sí? Por eso es tan importante que en este acompañamiento en psicobiología tengamos la disposición de ver lo que nos sobra, ¿sí? Entonces, es como para la persona creyente ver el diablo en sí mismo, ¿sí? Ese es el tridente de Poseidón. Es como ver, wow, todo lo que no querés ver de vos, todo lo innombrable. Y les recuerdo que lo innombrable es lo que más está operando, ¿sí? Lo que más está operando en el inconsciente para que se desdoble esa información, ¿sí? Bueno, Cronos ese es el que se devora a sus hijos. Hay una versión en donde Poseidón llega a ser adulto, pero hay otra en donde él muere en la infancia, porque Cronos era el que devoraba a todos sus hijos. ¿Qué es Cronos? El tiempo, ¿sí? El tiempo es el que se devora a todos, ¿sí? A todos se nos va a devorar Cronos más tarde o más temprano. Por eso es importante conocer y aprender estas lecciones de apego-desapego, ¿sí? Y sí, y se lo llevó Cronos porque el tiempo no lo dejó asumir la madurez, no lo dejó llegar a la adultez, algo que es realmente un privilegio. Yo cuando veo a la gente grande, los abuelos o los jubilados, es como, wow, pasaron todos los desafíos, digo yo, ¿no? Por lo menos los desafíos de la supervivencia para estar aquí. Después hay que ver si pasaron los desafíos que no tienen que ver con lo concreto, que no tienen que ver con la supervivencia y que tienen que ver con estas cuestiones que tenemos que ir torsionando de tanto en tanto en este algoritmo que es nuestra propia vida, ¿sí? Así que bueno, en esta mente analógica estaría nuestro ego también, ¿no? El ego tiene que ver con la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y también, así como podemos leer la psicología, puede leer los sueños, un acompañante en psicobiología puede leer la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre el sueño y la realidad, ¿sí? Por eso es que podemos hacer estas lecturas, porque cuando podemos suprimir el tiempo y podemos suprimir pasado, presente y futuro, es ahí en donde no hay diferencia entre ver el significado de un sueño o ver el significado de lo que está ocurriendo en lo que llamamos realidad, ¿sí? Pero que desde Lacan sabemos muy bien que es parte de este registro imaginario, ¿sí? Entonces, si es parte de este registro imaginario, la realidad también es un sueño, ¿sí? Entonces, puedo ver que Poseidón se ahogó en un pozo de agua porque esta imagen que le devolvía al pozo era un espejo, ¿sí? Era un espejo. El ego, el ego es la letra E, es el 5, es la lógica del go, del go. El go, el fonema go, tiene que ver con el imago. El imago tiene que ver con la imagen, ¿sí? También tenemos en la mitología a esta instancia en donde Narciso se queda mirando en el espejo, ¿no? Y se queda ahí embelesado por esa imagen que le devuelve el espejo. ¿Por qué se los relaciono con esto? Porque este fin de semana en UNLI tenemos clases y vamos a hablar mucho, mucho, mucho del ego, mucho de la construcción del yo y mucho de esta instancia en el yo micro y en el yo macro, en donde nos quedamos enamorados de nuestra propia imagen y nos quedamos en ese registro imaginario durante más tiempo, ¿sí? Durante más
tiempo, llegando a una situación en donde nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cómo es que llegué hasta acá? ¿No? ¿Cómo es que llegué hasta acá? ¿Por qué? ¿Cómo? Está muy interesante y lo vamos a ver al ego desde la lógica, ¿sí? Ya les voy adelantando algo, tiene que ver con esto, ¿no? Con la lógica de esa imagen que yo tengo de mí misma. ¿Sí? Y bueno, y Poseidón se quedó ahí, se quedó en ese estadio en donde está esa imagen de mí misma que tiene que ver conmigo y no tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque cuando uno siente una tristeza muy, muy grande, ahí hay algo más, ¿sí? Hay algo más. Hay una tristeza que es heredada también y hay un proceso de duelo que no se cursó por X motivo, porque tenemos muchas formas de evadir los procesos de duelo, los procesos de dolor, los procesos de conciencia, tenemos y tuvieron nuestros ancestros. Entonces, es parte del algoritmo que nosotros, estando aquí en esta apertura temporal, hagamos eso por quien no lo hizo. Sí. Jessica Cabanchik, un beso grande, Tulia, Lucre, Virna, Janina, Roxana dice, comparto contigo, Ro querida, después de la muerte de mi mascota no fui la misma y la sorpresa al realizar su tumi coincidía con mis frecuencias y muchos puntos más. Gracias por tus aportes. ¡Wow! ¡Wow! Hay es mucho para observar respecto de las mascotas y cómo ellos, miren que empieza de nuevo con ma, ¿sí? Mascota, ma. Y bueno, y también asumiendo dieta vegetariana, también les quiero contar porque era algo que yo lo venía postergando, como que hacía rato me había llegado como a la conciencia, y no solamente a la conciencia, sino también al desagrado ya de la carne, como lo vivía, lo estaba viviendo como un aspecto automático, ¿sí? Como algo automático que automáticamente yo iba, compraba la carne, la cocinaba, la comía, ¿sí? Era parte de mi mente automática. Entonces, no es la polaridad de que ahora soy vegetariana, no, porque ustedes lo vieron bien clarito en ese video de la semana pasada. Yo ya lo estaba procesando, pero no tomaba la decisión, porque cuesta salir de la zona de confort. Entonces, estos procesos son tan necesarios para poder sacarnos de esa zona de confort hasta que ya no sean necesarios, hasta que podamos tener la sensibilidad suficiente para poder asumir el algoritmo y torsionarlo cuando haya que torsionarlo, ¿sí? Así que bueno, les mando un beso grande a todos y bueno, nos vemos el fin de semana para los estudiantes de CPB.